Buenos días. Para nuestra presentación de liderazgo estamos con un líder religioso dentro de la rama del cristianismo que se llama Tomás Vidal. Mi nombre es Tomás Vidal, pastor de la Iglesia de los Hermanos Menonitas desde el año 2002. Empecé en el ministerio desde el año 97, trabajando con jóvenes. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Y pues ha sido la pasión de mi vida, no solamente estudiar las escrituras, sino enseñarlas. Y estoy comprometido a fondo desde hace muchos años. Y esa ha sido como la experiencia hasta ahora. Ok, entonces vamos a realizarle un par de preguntas a nuestro líder para ponerlos en contexto. Entonces daremos inicio con las preguntas. La primera pregunta sería, ¿cómo se maneja dentro del contexto cristiano el concepto de seguidores? ¿Estaría bien decir que usted como pastor tiene seguidores? No estaría bien decir que yo como pastor tengo seguidores. ¿Cómo se maneja el concepto? El concepto en el cristianismo no es de seguidor, es de discípulo. Y solo tenemos un maestro al cual seguimos y es Jesucristo. Cuando nosotros hacemos discípulos o discipulamos a otra persona, no lo hacemos para nosotros mismos, sino para que tengan un encuentro con Jesús. Y en ese sentido dejan de ser seguidores de personas para ser seguidores de Cristo. Por eso no es una autoridad máxima la figura del pastorado, aunque ha sido muy entendido a través de los tiempos, donde hombres con algunas virtudes se creen superiores a otros y ejercen autoridad como si tuvieran poder. La autoridad de la iglesia o de aquel que sirve es en el servicio y no en un poder que oprime a otro. Por eso no son seguidores de hombres, no son seguidores de pastores, deben ser seguidores de Cristo. Y cuando eso se logra, pues todos caminamos hacia la misma meta y es algo especial y maravilloso. Si es de la otra corriente del poder, pues simplemente será destrucción para la vida, porque ese nunca será el propósito. Ok. Entonces la siguiente pregunta sería, en su postura de líder, ¿cómo considera usted que se está dirigiendo el poder político en el país frente a la libertad religiosa y las organizaciones de su culto? Si estuviera en sus manos cambiarlo, ¿cómo lo haría? Pues yo creo que en cuanto a las políticas de Estado, cada vez hay un poquito más de apertura a la diversidad religiosa. Eso presenta varios desafíos. Por un lado, es bueno que haya libertad religiosa porque hay personas que profesan catolicismo, cristianismo, pero cuando se pierde el control sobre aquellos que pueden estar, por ejemplo, en sectas que son peligrosas o grupos que pueden formarse violentos, cuando se pierde ese control o se pierde o tiene desconocimiento de esos grupos, pues se puede caer en un error. Creo que cada vez nosotros debemos entender que la respuesta no debe ser una respuesta religiosa. La religión no salva a nadie. Para nosotros es claro que lo único que salva es Jesús y depende de nuestra relación con Él, cómo está nuestra vida delante de Dios, por eso le necesitamos. Y en cuanto a la política, creo que la política y la religión deben estar absolutamente separadas. Cualquier injerencia que tenga la iglesia sobre el Estado sobre la iglesia, la historia nos ha mostrado con muchos niveles de que es un peligro, además de que es un matrimonio que no está bien visto y no se debe llevar a cabo. Ok. Entonces, desde su rol de liderazgo en su comunidad, ¿cómo usted está aportando a temas importantes como el proceso de paz? Bueno, nosotros pertenecemos a una de las iglesias históricas llamada Iglesia Anabautista. La Iglesia Anabautista viene de la Reforma del siglo XVI y uno de sus énfasis más fuertes es el pacifismo, no como concepto, ni la paz como concepto, sino como estilo de vida. Y en ese sentido, lo que nosotros entendemos y hacemos es que cada uno de nosotros tiene que tener un compromiso por la paz. Y eso es tener relaciones justas los unos con los otros. Aunque el gobierno hace muchos esfuerzos, estoy convencido que un tratado de paz no soluciona los problemas de la violencia del corazón del hombre, ni soluciona la violencia que vivimos en las calles, ni en las familias. Entonces tiene que haber un enfoque totalmente diferente. En la medida que cada persona tenga un compromiso con la paz y lo viva con las personas que están a su alrededor, entonces habrá una paz que es más real y verdadera, pero porque lo experimentas tú y lo haces experimentar a las personas que están alrededor. Tenemos tres conceptos diferentes de paz. Conocemos históricamente, por ejemplo, la Pax Romana, que era simplemente un estado donde el poder político se manifestaba en su poder militar, y entonces eso manifestaba una paz
entre comillas. Hay la paz eirene del griego o la concepción griega, que era una paz de la mente, del espíritu, del corazón, personal, muy individual, que muchas veces nos acercaba a la realidad de todo el pueblo. Y tenemos el concepto de Jesús, que era la paz del shalom, que es bienestar integral. Y eso surge desde la justicia social. O sea, lo que va a desarrollar la paz en Colombia no es un tratado, sino será el día que cada uno nos comprometamos a tratar al otro como igual, en las mismas condiciones, y a mejorar la calidad de vida, no solamente la tuya, sino la del otro. Entonces, como líder espiritual estoy comprometido con enseñarle la paz que deja Jesús, la paz que es Jesús y la paz que se encuentra caminando y sirviendo a otros. Ok. Listo. La siguiente pregunta es, para usted, ¿qué tan importante es liderar la juventud dentro del contexto de su labor en el ministerio religioso? Pues personalmente, ese ha sido mi énfasis toda la vida. Desde el año 97 me dedico a pastorear jóvenes y tengo un enfoque muy diferente. Cuando nosotros trabajamos con familias enteras, en el caso de la iglesia, o con familias, pues en el área espiritual nosotros venimos a entender que hay muchas decisiones que se han tomado de una manera incorrecta y las abarcamos es tratando de solucionar muchos problemas que hemos fomentado desde años atrás. Cuando conocemos a las personas en la iglesia ya llegamos a solucionar, pero cuando nosotros conocemos a un joven en etapas de desarrollo, en etapas de construcción de su propia vida y podemos trabajar con él para evitar que tome muchas malas decisiones en el futuro, pues es un ganar-ganar en el sentido que vamos a evitar no solamente la destrucción de una vida, sino que en el futuro las decisiones que tome él, las decisiones que tome con su familia, las decisiones que tome a futuro serán mucho mejor construidas para él y su entorno. Entonces es una transformación social. Estoy convencido que debemos invertir en nuestros jóvenes, darles mayor oportunidad de participación, mayor oportunidad de opinión. Los jóvenes tienen la pasión de hacer muchas cosas que después de cierta edad nosotros hemos perdido en el camino. Si los apoyamos, les impulsamos e invertimos nuestras fuerzas también en ellos, no viéndolos como un desafío a nuestra autoridad, sino como una persona que puede participar, compartir y crecer en ello, pues vamos a tener una juventud diferente, pensante y también que opina y que toma decisiones frente a su país, su vida, pero también sobre su vida espiritual y la de otros. Perfecto. Y la siguiente ¿es usted seguidor fiel de alguien o algo? ¿Qué características debe tener para inspirar y alimentar su rol como líder? Yo soy un seguidor amante de Jesús, de Dios y de su palabra. Mi estilo de vida lo he basado sobre la Biblia y sobre el caminar de Jesucristo. Creo que en ese pilar está mi corazón. Yo amo a Dios profundamente, amo a Jesús. Creo que su estilo de vida es una inspiración para todos, que en la medida que lo dejemos de ver como una figura religiosa o como una figura polémica en la historia y empecemos a verlo como un hombre que vivió de una manera íntegra delante de otros, que compartió su vida con otros, que sirvió a otros, y si le conocemos y caminamos como él, pues la huella que vamos a dejar en nuestra vida frente a otras personas también será una huella que vale la pena ser imitada. Listo, para terminar y enfocándolo a un tema en cómo han estado todas las respuestas, vamos a enfocarnos en el tema de servant leadership o de liderazgo del servicio que vimos en la clase. Entonces, dice que postula que para ser líder primero hay que ser un servidor. ¿Qué opina de esta teoría y cómo lo ve plasmado en las creencias del cristianismo? Y si es así, ¿cómo lo implementas en tu estilo de líder? Bueno, pues para mí no es una teoría, es la base de mi confesión en Jesús. Dice la Escritura que Jesús, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él mismo se despojó para tomar apariencia de siervo. Y aun siendo siervo, se humilló hasta ser asesinado en la cruz. Si ese no es un estilo de liderazgo donde aquel que tiene el poder se despoja de él para servir a otros, entonces yo no tendría ningún otro en esta historia. Y por eso estoy convencido
que la responsabilidad de nosotros al tener algún tipo de liderazgo, el liderazgo no es un ejercicio de poder para oprimir, sino es un ejercicio de servir. Estamos es para servir a otros. Lastimosamente, la iglesia moderna hoy, y debo decir en muchas áreas del cristianismo, muchos pastores en el cristianismo han entendido todo lo contrario, que hay que ponerse encima de las personas. No solamente oprimen a las personas desde un ejercicio de poder, sino que oprimen a las personas para sacarle todo el dinero posible, lo cual va en contra directa de todo lo que confesamos y creemos en Jesucristo. Él vivió y se hizo pobre voluntariamente, siendo Dios que no necesita ninguna riqueza porque la tiene toda. Él se despojó de eso para vivir entre nosotros de una forma diferente. Entonces estoy convencido que también mi estilo de liderazgo es simplemente yo soy un siervo, y soy un siervo de Jesús. Vivo y crezco en las personas que están a mi alrededor como siervo, comparto con ellos la vida, me relaciono con ellos de igual a igual, porque no hay ningún halo de superioridad en lo que somos nosotros, pero sí que tenemos roles distintos. Y en mi rol como líder, mi rol es enseñar la palabra, enseñarles a conocer a Jesús, amar a Jesús y vivir vidas dignas de ser vividas. Ok, muchísimas gracias por tu tiempo y pues bueno, espero que todos hayan aprendido de este servicio y de este estilo de liderazgo. Con mucho gusto. Bueno, aquí estamos con Andrés Felipe García, él es un seguidor del Pastor Tomás, nos va pues, a responder las siguientes preguntas. Entonces Andrés, tú como seguidor en el contexto de este lugar, ¿de qué manera sientes que eres escuchado por el liderazgo, apoyado y cómo puedes participar en las decisiones hechas? Bueno, pues yo creo que en su gran mayoría, o sea, desde la música, de compartir con otras personas. Ok. Bueno, el liderazgo que has percibido en el cristianismo te inspira a liderar en otros contextos bajo estas enseñanzas, la de pues, Sí, este liderazgo. sí, claro. ¿Y cómo, de qué manera más o menos nos podrías contar? No sé, libertad normalmente es, por ejemplo, o sea, por el hecho de dar ejemplo en cualquier comunidad en la que esté. Ok. Y bueno, ¿cómo cree usted que el liderazgo de esta comunidad religiosa impacta en otros aspectos de la sociedad en la que vive? Yo creo que aún no impacta realmente, yo creo que está en proceso, la verdad. Ok. Ahora estamos con Julián, otro seguidor que hace parte de la Iglesia Torrefuerte, y le vamos a realizar pues unas diferentes preguntas. La primera es, ¿cómo cree usted que el liderazgo de esta comunidad religiosa impacta en otros aspectos de la sociedad en la que vive? Creo que esta comunidad tiene un llamado a su labor social por fuera de la iglesia. Yo creo que todos tenemos un llamado a formarnos dentro con servicios que pueden ser tan simples como ayudar a arreglar el templo antes de que empiece el servicio, y de ahí a cosas como más trascendentales por fuera de la iglesia, como servir a la comunidad en la que estamos o ayudar a construir paz en el país. Ok, la siguiente es, ¿de qué manera es usted guiado a mejorar como ser humano, como parte de ser seguidor en este contexto de la religión? Yo creo que de eso se trata el caminar en la fe, de estar en una constante introspección para buscar qué puedo hacer en mí para ser más como Cristo. Y yo creo que eso es una búsqueda que sigue toda la vida, porque Cristo es perfecto y de pronto nunca llegaremos allá, pero se trata de caminar cada vez perfeccionándonos más en Él. Listo, y por último, ¿cuáles son los aspectos más positivos que ves en los líderes que tienes acá y sobre todo, digamos, del Pastor Tomás? Sí, yo creo que el liderazgo es muy relacional, no es como dictatorial de que tienes que ir haciendo esto, sino es de un caminar juntos. Yo creo que eso marca una diferencia muy grande en el modelo de liderazgo. Listo, muchas gracias. Y estos son todos los seguidores a los que les presentamos estas preguntas.